Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto, Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. Lluvia de pétalos en el Panteón en el día de Pentecostés. ¿Qué lugar ocupa la Virgen María en la Iglesia y por qué? Las pruebas históricas y arqueológicas de la existencia de la Virgen María. La emoción del Papa León XIV en el rezo ante la imagen de Nuestra Señora de Visila en Guinea Ecuatorial. Dos hermanos y un primo de la misma familia, todos sacerdotes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Somos Iglesia. Lo recibimos acá en este estudio de grabación ubicado en La Ceja, Antioquia, en la Casa de Retiros Monte María. Y hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes, el Espíritu Santo y María Auxiliadora, dos fiestas que tienen convergencia este año el mismo día. Así que bienvenidos. Padre Carlos, ¿cómo está usted? Miriam, un gusto estar siempre contigo compartiendo este set de Somos Iglesia, un programa que comenzamos hace 2 años, justo el mes de mayo. Estamos cumpliendo este mes 2 años. 2 años compartiendo con ustedes el acontecer de la Iglesia en el mundo con los servicios de Rome Reports, los servicios informativos. Es una alegría que podamos sentir que la Iglesia no es solamente tu parroquia, tu movimiento eclesial, tu grupo de Biblia o tu diócesis, sino que la Iglesia es de alguna manera una realidad mundial. Fue pretendida por Cristo, estuvo siempre en su voluntad de alguna manera dejar su cuerpo vivo, el cuerpo místico, el pueblo de Dios que fuera sal de la tierra, luz del mundo y levadura que fermentara la masa de una nueva humanidad. Y estamos en este 20 de mayo, como cada miércoles, teniendo esta cita semanal que más allá de las noticias busca crear opinión a partir de análisis que hacemos del acontecer mundial, iluminado a la luz de la fe, a la luz del Evangelio y del magisterio y las enseñanzas de la Iglesia. Padre Carlos, y es que es un orgullo, es un privilegio, es algo maravilloso hacer parte de un cuerpo cuya cabeza es Jesucristo, ¿no? Así es, el mundo no siempre lo entiende, pero la Iglesia es la única, permítame la expresión, aunque no es del todo exacta, institución humana que ha pervivido por 21 siglos, más de 2000 años de caminar histórico, y esto hace que sea impresionante, un récord donde con enemigos externos, perseguidores, con poder político, militar, económico y aún con pecado interno de la Iglesia, ella siga permaneciendo en los mares de la historia. Y atención a esto, con un resurgir que tal vez en un próximo programa tendremos que compartir, un resurgir de la fe entre jóvenes adultos en países que se han vuelto de mayoría secularizada, como aparentemente donde parece que la fe va a desaparecer, vuelve a aflorar, pero será tema de un nuevo programa. Exactamente, la gracia como hace presencia en estos países. Pero bueno, Padre Carlos, usted con motivo de esta gran fiesta en un solo día, el 24 de mayo, fiesta de Pentecostés, fiesta de María Auxiliadora, usted va a tener una actividad importante acá en Montemaría, ¿no? Sí, estamos aquí desde los estudios de Montemaría, un estudio improvisado que tenemos. Ojalá estuviéramos en la Plaza de San Pedro.
tenemos una celebración doble. Litúrgicamente la Iglesia celebra el gran domingo del Espíritu Santo, que lo llamamos el domingo de Pentecostés, y recordamos que el domingo de Pascua, el domingo de la Ascensión y el domingo de Pentecostés son tres momentos de una misma realidad, el paso salvador del Señor. Y en este domingo 24 de mayo, en 4 días, vamos a celebrar lo que fue el acta inaugural de la Iglesia, el acta inaugural, donde se requiere que estén los discípulos en oración, escuchando la palabra, en la fracción del pan, en vida fraterna y con María, como decía el Papa Benedicto XVI, esas 5 condiciones, que es muy lindo y nos hace pensar en el acta fundacional, pero además de la celebración desde la liturgia, el gran domingo del Espíritu Santo, tenemos la celebración de la piedad popular, que es la celebración de María Auxiliadora. Yo de niño aprendí de labios de mi madre a alabar, a agradecer y a pedir confiadamente la intercesión de María Auxiliadora, una tradición muy linda que es muy fuerte en países de Europa y América Latina. Así es, Padre Carlos. Y es que hay una estrecha relación entre la Virgen María y Pentecostés, ¿no? Por eso es muy hermosa esta fiesta. Total. Benedicto XVI, el gran Papa y el gran teólogo, decía: no hay iglesia, no hay fundación de la iglesia sin Pentecostés, y no hay Pentecostés sin María. No hay Pentecostés sin María. No en vano a María la llamamos la esposa de Dios Espíritu Santo, no en vano el ángel la llama la llena de gracia, la llena de Dios, de la vida de Dios. De manera que hablar del Espíritu Santo sin la presencia privilegiada de María es quedarnos a mitad del camino. Y por una feliz coincidencia, este año la liturgia de Pentecostés y la piedad popular de la Auxiliadora en el mismo día, domingo 24 de mayo, y tendremos aquí una celebración especialísima, un evento masivo, domingo muy temprano, todo el día, donde tendremos adoración, donde tendremos adoración con el Santísimo Sacramento, donde tendremos el Santo Rosario meditado, donde tenemos la celebración de la Eucaristía, donde tenemos un momento de compartir fraterno, donde tenemos un momento también de reflexión a partir de una charla, y donde tendremos un detalle, un regalo sorpresa para los que estemos aquí. O sea que imperdible. Pero bueno, la fiesta de Pentecostés no es una fiesta más dentro del calendario litúrgico de la Iglesia, es una fiesta supremamente importante. Por eso en el Vaticano esta fiesta la celebran con pétalos y flores. Esta es una de las imágenes más espectaculares de Roma. Miles de pétalos rojos cayendo del óculo de la cúpula del Panteón en el día de Pentecostés, una tradición que se realiza cada año para simbolizar el descenso del Espíritu Santo. Son los bomberos de Roma los que se encargan después de la misa de lanzar esa lluvia de rosas. Lo hacen desde una altura de 43 metros. El Panteón de Agripa es uno de los más impresionantes del mundo. Se construyó como un lugar de culto dedicado a los dioses paganos en la antigua Roma. Fue con el Papa Bonifacio IV cuando se convirtió en una basílica católica que lleva por nombre Santa María de los Mártires. Esto se debe a que fue el pontífice el que ordenó que los cuerpos de los mártires cristianos que estaban en las catacumbas pasasen a este templo. Muy hermosa esta celebración, y así debería ser en prácticamente todas las iglesias del mundo, Padre Carlos. Muy bonito, un edificio pagano, el Panteón, para dioses paganos, y luego un templo católico, el religioso Santa María de los Mártires. Y pensaba yo donde tuviéramos aquí un espacio, precisamente en la capilla, en donde tuviéramos una abertura central aquí para poder celebrar eso, porque es que me parece que es muy lindo y muy simbólico significar esa efusión que fue en lenguas de fuego. Aquí lo hacen con pétalos de rosas rojas, y en el fondo el ser humano necesita toda esta simbología para acercarnos un poco a lo que es el misterio de Dios. Por ejemplo, cuando la gente dice: Padre, el Espíritu Santo es una paloma, le dije: no, se simboliza con una paloma. Padre, ¿y por qué es que apareció una paloma allí? No, el vuelo de la paloma es tan sutil, el vuelo de la paloma es tan sutil, tan suave, con tanta gracia cuando va a aterrizar, cuando va a llegar al suelo, que así se simboliza la acción del Espíritu Santo.
un vuelo sutilísimo, suavísimo que desciende sobre el alma humana para la gente que de pronto quiere caricaturizar lo que es la experiencia del Espíritu Santo. No es un animal ni mucho menos, es el vuelo de animal volador, de esta ave, la paloma, que se quiere significar la suavidad con la que desciende el Espíritu de Dios en la humanidad. Padre Carlos, ¿qué hubiese pasado sin la acción del Espíritu Santo con ese mensaje que nos dejó Jesús tras su ascensión? A ver, en los últimos días antes de Pentecostés, la lectura nos van hablando de que Jesús primero se despide de los suyos. 2, habla de su ausencia necesaria para garantizar la presencia del Espíritu Paráclito. Él, permítame la expresión, Jesús fue el primer Paráclito, el primer Espíritu del resucitado, y vendrá un nuevo Paráclito, el Espíritu Santificador, que él llama el abogado, el intercesor, el maestro interior, el Espíritu de la verdad, el consolador. Todas son misiones, por decirlo de alguna forma, que cumple el Espíritu de Dios en el ser humano una vez Jesús ha retornado, ha vuelto al estado donde siempre estuvo en gloria con el Padre de los cielos, porque aquí no hablamos de lugares geográficos. Me parece que hablar de Pentecostés es hablar de la plenitud de la vida de Dios en el creyente. Dios Padre crea, Dios Hijo redime, Dios Espíritu santifica y acompaña, consolando, fortaleciendo, animando, guiando la vida de todos los creyentes en la iglesia. ¿Cómo se ha notado claramente esa acción del Espíritu Santo a lo largo de la historia de la iglesia? Que ella ha pervivido, la iglesia ha sido martirizada, perseguida, señalada, difamada, atacada, martirizada, y la iglesia, a pesar de todos estos acontecimientos, en el paso de los siglos ha pervivido. Yo lo sintetizaría en 3 frases. El Evangelio es una verdad tan contundente que ha sobrevivido el paso de 2000 años de historia. Una mentira no es capaz de sostenerse. Segundo, el testimonio de los mártires. Nadie entrega su vida, nadie derrama su sangre con ese coraje, esa parresía, si no tiene interiormente la fuerza vibrante, el fuego interior del Espíritu Santo, que nos hace reconocer una vida divina, una vida distinta y plena, la vida de Dios dentro de nosotros. Y lo tercero, más allá del pecado de la iglesia, de hombres que se han equivocado, los Borgia, papas por allá en el medioevo, y muchos momentos de crisis en la iglesia, el Espíritu Santo siempre ha animado, ha acompañado a la iglesia y nos muestra que esto no es una obra humana, simplemente de hombres, sino que es la obra de Dios en el mundo y para la humanidad entera. Padre, cuando una persona se acerca a usted, ¿cómo reconoce si en ella habita el Espíritu Santo? Usted que ya tiene perdóname la palabra, no sé si está mal utilizada, esa malicia, como que ya usted Yo te lo entiendo, sí. Perro viejo, ladre chao. Sí. Ya uno cuando se va cogiendo malicia, en un buen sentido te lo entiendo. Mira, hay miradas que uno dice, esta persona tiene una limpieza especial. Hay formas de expresarse, de caminar, donde uno le ve a la persona una paz, una armonía, un equilibrio, que uno dice, esto no es meramente humano, es presencia del Espíritu de Dios. Y sobre todo, cuando tú escuchas a una persona hablando uno ve la limpieza de su corazón, ve la unción, el perfume, la fragancia de sus palabras, uno dice, Dios mío, estoy ante un hombre o una mujer llenos del Espíritu Santo, una persona orante, una persona de vida recta, una persona de vida interior. Eso se reconoce. Como ustedes dicen, este sacerdote me convence en la forma de hablar, o este otro siento que celebra la misa por cumplimiento, lo hace como poniéndole play y luego colocándole pausa a una grabadora. Eso se siente, eso se experimenta, eso no se describe de manera meramente racional o lógica, sino que hay el perfume de Cristo, la fragancia del Espíritu que está ahí latente en la vida de un verdadero ungido por el Espíritu de Dios. ¿Qué tan cierto es que
el bautismo y la confirmación. La confirmación es un Pentecostés personal. Mira, hay 3 sacramentos de iniciación cristiana. Está el bautismo, que significa baño. Cuando yo digo yo te bautizo, Miriam, entonces yo te bautizo, Miriam, yo te baño en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el agua santificante, es la efusión del Espíritu a través del agua transmisora de vida, el bautismo. La confirmación a través del aceite, que la persona es consagrada o recibe la plenitud del Espíritu Santo, y en la Eucaristía el alimento de vida. Los 3 sacramentos de iniciación cristiana son formas privilegiadas en que nosotros recibimos la plenitud de la vida divina, la vida del Espíritu resucitado, la vida del Espíritu santificador en cada uno de nosotros. Padre, recordemos ese momento de Pentecostés. La Virgen María estaba reunida con los apóstoles. Tengo entendido que en un cenáculo, que es un comedor, están como en el comedor de la parte de arriba. En el altozano, la guardilla. Exactamente. De un gran salón donde estaban allí por miedo a la persecución de las autoridades religiosas, sobre todo en la ciudad de Jerusalén. Y hay que decir algo, los hombres que acompañaban a Jesús estaban acobardados. Quien los fortaleció en su cobardía fue la Virgen. Quien los consoló en su tristeza fue la Virgen. Quien los llenó de esperanza en sus desánimos fue la Virgen María. De manera que no hablamos de María como cualquiera. Ellos no habían entendido que el Mesías tenía que padecer, y por más que lo había anunciado, ellos se derrumbaron, se les rompió el alma, se desmoralizaron, se encerraron, nos dice, con ventanas y puertas trancadas, por miedo a la ferocidad, la crueldad y la violencia de las autoridades judías, que a la muerte del líder, la aparente muerte del líder Jesús, querían acabar literalmente con sus seguidores, los apóstoles. Dice que todo el mundo huyó. Los apóstoles quedaron en Jerusalén, y allí en esa altozano, guardilla, en ese piso alto, allí fue la efusión. Nos dice de una manera muy bonita, lenguas de fuego descendieron sobre ellos. El fuego que hace reminiscencia a toda la acción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, la zarza ardiente que veía Moisés, la columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel en las noches durante 40 años en el desierto hacia la tierra prometida. Son todas reminiscencias veterotestamentarias, de manera que es muy lindo. Luego ese soplo que recuerda el arruaj, el soplo, el aliento de vida, cuando Dios insufla en el hombre y en la mujer ese aliento de vida, la vida divina. De manera que es muy bello el fuego, el agua en el bautismo y el viento son signos claros de la acción del Espíritu Santo. Y finalmente está la unción con el aceite, la palabra Cristo, Jesús el Cristo, Jesucristo. Cristo significa ungido, elegido de Dios, y ungido es el untado con aceite, porque se ungían los reyes, los profetas y los sacerdotes, y Cristo tenía esa triple condición de rey, profeta y sacerdote, el ungido de Dios. Entonces es el aceite que unge, el agua de vida, el fuego que transforma y el soplo que nos da una nueva existencia. Todos son signos del Espíritu Santo que vamos a vivir este domingo por la liturgia actualizado, un nuevo Pentecostés para nuestra vida. Ese día de Pentecostés, con María en medio, nació la Iglesia. Por eso veamos cuál ha sido el papel de la Virgen María dentro de la Iglesia y por qué. Si hubo una cuestión que abarcó el debate durante sesiones del Concilio Vaticano II, fue qué lugar debió ocupar María en la Iglesia. Se dirimió la cuestión de si el concilio tenía que plantear lo que se llamaba la cuestión mariana, es decir, el papel que María jugaba en la Iglesia y en la vida cristiana, si lo tenía que tratar en un documento aparte o lo tenía que tratar incluido en la Constitución sobre la Iglesia. Finalmente, se aprobó que todo lo relacionado con María debía ser integrado dentro de la Constitución Lumen Gentium. Concretamente, se le dedicó un capítulo. A pesar de los privilegios de la Virgen, como la ausencia de pecado original, se decidió colocarla en este documento donde se desarrollan las funciones del pueblo de Dios.
Estos privilegios de María no la ponen al frente de la Iglesia, no la sacan de la Iglesia, sino todo lo contrario. Lo que hacen es precisamente ponerla de un modo mucho más cercano para caminar junto con nosotros hacia el encuentro con Cristo. De esta manera, María forma parte de la Iglesia. Tratar su imagen dentro de esta Constitución hace posible que los fieles la tengan como ejemplo de santidad. La importancia de María en la vida de la Iglesia y para los cristianos consiste precisamente en su imitación. Un contenido, el de esta Constitución, que sin lugar a dudas pone de relevancia la importancia de María para los católicos. Padre, para los que piensan que la mujer no tiene importancia dentro de la Iglesia, uno ver que con María y ese puñado de apóstoles acobardados surgió una Iglesia que ha persistido durante tantos años, Padre, ¿ah? Cristo vino al mundo por una mujer y Cristo quiere volver, entregarse a los hombres a través de esa mujer, volver a los hombres a través de esa mujer. Es un pensamiento de uno de los grandes mariólogos que ha dado la Iglesia, misionero por demás, San Luis María Griñón de Montfort. Él decía que María, a diferencia de lo que pensaba el protestantismo europeo, es el camino más fácil, más seguro, más corto y más perfecto. Y más rápido. Y más rápido, el más corto y más rápido, para llegar a Jesús, De manera que nos engañamos y pensamos, yo puedo hablar directamente con el párroco, no tengo que hablar con la sacristana, colocando a la Virgen. No, Él vino al mundo por esa mujer y quiere que vayamos a Él a través de esa mujer. Y ella, desde su humildad, que es un camino muy seguro, desde su docilidad u obediencia, que es un camino muy seguro, y desde su pureza, virginidad o rectitud de corazón, estos tres aspectos no nos dejan perder en el camino de buscar a Jesús. El que no es humilde, el que no es dócil, el que no es recto, virgen o puro, se equivoca radicalmente siguiendo a Jesús, porque todos estamos tentados y picados de soberbia frente a la humildad, de rebeldía frente a la docilidad y de malicia o criterios de falsa sabiduría humana frente a la rectitud de intención que nos debe acompañar la búsqueda del Señor. Padre, ¿cómo, digamos, servirnos de María para tener esa presencia del Espíritu Santo en nosotros? A ver, ella ha recomendado una oración tan simple que Juan Pablo II le llamaba la síntesis del Evangelio, del Santo Rosario. Sabemos que a partir de la oración del pueblo de Dios, cuando la gente en el medioevo no sabía leer, no existía la imprenta, las Biblias eran muy pocas y para privilegiados, aprendieron ellos a orar con el corazón de María y con la mirada de María, desgranando las Aves Marías, y contemplaban la vida de Jesús en su infancia, misterios de gozo, la vida de Jesús en su pasión, misterios de dolor, y la vida de Cristo triunfante, misterios de gloria. Y muy recientemente, en el año 2000, Juan Pablo II introdujo los misterios de luz que arrojan claridad sobre la vida pública de Jesús. Y algunos hablan que hacia el futuro vamos a tener los llamados misterios de misericordia, que habla de momentos puntuales de cómo Jesús, por su misericordia, ha redimido la humanidad. Entonces quedarían misterios de gozo, de luz, de misericordia, de pasión y muerte y de resurrección y gloria. Sería muy bonito. Eso está simplemente en estudio y es algo que se ha venido discutiendo en los años. Vamos a ver si nos alcanza a tocar. Bueno, nosotros por fe sabemos que María existió y existe, que hace presencia en el mundo, pero los arqueólogos, no obstante, han buscado sus huellas en el mundo. Lo que la mayor parte de la gente sabe sobre la Virgen María es por la Biblia. Sin embargo, desde el punto de vista histórico, han sido pocos los estudios realizados hasta el momento para saber un poco más de la mujer más importante para la Iglesia Católica. Yo quería redescubrir a esa María de Nazaret que estuvo en la tierra, a la mujer judía que creció dentro de unas tradiciones en un momento histórico. Quería investigarla desde un punto de vista histórico. Las pruebas que ha ido reuniendo las ha agrupado en su libro María de Nazaret. Quería probar que la fe de la Iglesia no está basada en mitos, sino en hechos históricos cuyas pruebas todavía hoy existen.
Tenemos pruebas de que todas las localizaciones descritas en el Evangelio eran ciertas y que las personas que menciona la Biblia existieron. Aprendimos mucho. Conocimos con mayor profundidad el Evangelio gracias a los estudios que hicimos sobre las tradiciones judías en los tiempos de Cristo. Estudió tradiciones de los judíos de la época, por ejemplo, la práctica del celibato vivido en el matrimonio que algunas parejas elegían. De esta manera, pudo conocer mejor el modo de pensar de María. No era una sencilla mujer del campo. A veces pensamos que lo era, pero no nos damos cuenta de que para ser madre de Dios, para ser elegida madre de Dios, tenía que ser una persona extraordinaria. Tendría que criar a Cristo, tendría que enseñarle muchas cosas. Por eso fue elegida una chica muy especial, la más especial de la historia de la humanidad. Michael Hesemann ha escrito otros 38 libros que han sido traducidos en 14 lenguas. Entre ellos, hay algunos bestsellers como Mi hermano el Papa, escrito junto a Georg Ratzinger, el hermano de Benedicto XVI. Estos arqueólogos ayudan a bajar a tierra la figura de la Virgen María. Pero uno se pregunta, Padre Carlos, ¿cómo sería realmente la vida de la Virgen María en esa época, en ese tiempo, hace 2000 años? Es una buena pregunta. Yo me quedo con algo que decía el informe. Claro, fue una mujer de campo perteneciente a los Anahuim, que eran los pobres de Israel, los que vivían de pura confianza en Dios. Pero también lo que decía el autor de numerosos libros, tuvo que ser una mujer extraordinaria. Sobre ella hay dos tradiciones: su muerte en la ciudad de Jerusalén y también sus últimos años en un pequeño pueblito, Éfeso, en la actual Turquía, a unos 30 minutos de un puerto marítimo, Kusadasi. Allí, alejada y protegida por Juan, el apóstol y evangelista, de la persecución sanguinaria que emprendieron contra todos los cristianos. Allí la quisieron proteger, y se habla de una tradición de 11 años, del año 37 al 48, donde la Virgen estuvo en esta casita. Cuando uno como peregrino va a Éfeso, a Turquía, allí es una casita muy sencilla, y nos hablan que inicialmente era una casa de piedra, donde había una habitación muy sencilla y muy pequeña donde dormía la Virgen, una pequeña cocina para preparar alimentos y un sencillísimo lugar donde oraba y se encontraba en intimidad con el Padre Dios, lo propio de un verdadero creyente: dónde dormir, dónde comer y dónde orar, como lo básico de cualquier ser humano. Y cuando tú vas allá a Éfeso, sientes que es un lugar de absoluta paz, en medio de bosques, y probablemente, dicen, Juan buscó internarla un poco más allá del puerto de Kusadasi, en Turquía, en la actual Turquía, por miedo y para proteger a la Virgen de la persecución que se había desatado contra los cristianos. Hay también, fuera de los textos canónicos aprobados, hay textos apócrifos como el Evangelio de Santiago no aprobado. Están textos de San Ignacio de Antioquía, están textos de Orígenes, están textos de San Justino, todos de los primeros siglos, que hablan y reconocen a María como la Teotocos, la Madre de Dios, que fue un reconocimiento que le da el concilio de el concilio de Éfeso en el año 431. Y ya muchos peregrinos, antes del 431, el concilio de Éfeso, ya en las grutas aparecían escritos en lengua griega y hebrea, que significa Salve María o Ave María, donde reconocían a María en un papel y en una misión privilegiada y protagónica en la historia de la salvación. En las catacumbas. Exactamente. Padre Carlos, la Virgen María fue madre estaba muy joven, demasiado joven. Esto entra en el plano de las especulaciones dentro de la arqueología y dentro de la sociología de la sociedad judía. Se tenía la idea que una mujer, cuando le venía la primera menstruación o menarquía, había que buscarle esposo. Se decía de San José que un hombre más centrado en años, y que la entregan a él para comprometerse el matrimonio. Esto le puede hacer pensar a una mujer muy joven, pero que alcanzó a pervivir varios años. Se habla de más de una década y media después de la muerte de su hijo Jesús. Exactamente, y murió, se habla de una dormición, ¿verdad?
la manera en que no se habla de la muerte como la destrucción de la vida, sino de la muerte como un tránsito hacia la vida plena, se utiliza la palabra dormición. De hecho, hay un santuario muy bello en la Tierra Santa donde nos presenta a la Virgen acostada y dormida, significando que la muerte no fue definitiva en ella y atendiendo un dogma muy lindo que es el de la Asunción de María, declarada pues relativamente hace poco, porque los primeros dos dogmas, María Madre de Dios y María Virgen, fueron los primeros siglos del cristianismo, y los últimos dos dogmas, María Asunta a los cielos, 1950, María Inmaculada en su concepción, 1854. Frente a 2000 años de historia, son dogmas relativamente recientes. Uno por Pío IX, 1854, el otro por Pío XII, 1950. De ahí que se signifique, se simbolice, se represente a la Virgen no como la que muere, sino como la que se queda dormida, pero que asciende a los cielos. Padre Carlos, es muy importante también pensar que María, si era la llena de gracia, era una mujer demasiado sabia, con una sabiduría enorme, que tomaba las mejores decisiones y demás, porque muchos tienden a mostrar a María como una mujer de bajo perfil, como demasiado tímida, como que no levantaba pues la voz por nadie, y uno yo pienso que era todo lo contrario. ¿Usted qué cree? A ver, cuando decimos la llena de gracia, estamos diciendo la llena del Espíritu, la llena de Dios. En eso, la Iglesia se apoya mucho en esta expresión del ángel, la llena de gracia, para decir, es imposible que una mujer llena de gracia y que da a la luz, gesta en su cuerpo y da la vida al totalmente santo, pudiera ser maculada o manchada en su concepción. Por eso se le declara inmaculada o sin mancha o no manchada del pecado de origen, una expresión que le acuñó por primera vez el padre de la Iglesia, San Agustín. Discreción no es tontería, discreción no es timidez. Fue una mujer sabia, fuerte, y vuelvo a decirte, la imagen de Pentecostés, siempre la iconografía la ha significado María en el centro del colegio o grupo de apóstoles, porque ella los animó estando ellos desanimados, ella los consoló estando desconsolados, ella los llenó de fortaleza estando alicaídos, ella los llenó de esperanza estando desesperanzados, y los colmó de fe a los que tal vez trataron de dudar. De manera que María es fundamental, instrumento de salvación en la historia salvífica, esencial en todo este proyecto de redención y de fundación de la Iglesia Católica. En el viaje que realizó hace poco el Papa León XIV al África, tuvo la oportunidad de rendirle un homenaje a la Santísima Virgen María allá en Guinea Ecuatorial. Recordemos cómo fue este momento. María, la mujer de los 1000 rostros. Pero hablemos de un rostro concreto, de María Auxiliadora, Padre Carlos. ¿Habrá alguna persona que no tenga alguna deuda de gratitud con ella? A ver, antes de eso quiero hacer una anotación, porque María en África es siempre como una mujer morena, y en el fondo es la identificación cultural de una maternidad universal para europeos, para asiáticos. Si la ves en Asia es de ojos rasgados, si la ves en África es una virgen morena,
Si la ves en América Latina, la guadalupana es una virgen mestiza. Si la ves en los Estados Unidos, es una virgen muy blanca, muy gringa. Permítame la expresión. No es una falsificación de María, es reconocer esa maternidad universal a todas las culturas, a todas las razas, donde se va encarnando de distintas maneras. Y aquí de manera preciosa, el niño no está adelante cargado, sino que el niño como colgadito en la espalda y allá como asomando la cabecita y un bracito adelante de esta Virgen Morena en el continente africano. Ahora sí pasemos a lo que tú dices de María Auxiliadora. A ver, para mí son los títulos más lindos. Desde los primeros siglos, Juan Crisóstomo ya la llamaba la Theotokos, el auxilio que viene de Dios, el auxilio que viene de lo alto del cielo. Y con San Juan Bosco y la comunidad de salesianas y salesianos se implementó, se desarrolló, se expandió mucho la devoción y el amor a la Auxiliadora, porque habían habido dos acontecimientos muy especiales con dos papas, Pío V y Pío VII. Pío V en 1571, en la famosa batalla de Lepanto, muy cerca de Corinto, en la Grecia actual, los turcos, el Imperio Otomano, había querido entrar allá y arrasar Europa, y era un punto estratégico Lepanto, este golfo, para entrar. Y el Papa Pío V pidió a todo el mundo cristiano en Europa: oren para que los barcos que están defendiendo la fe allá en Lepanto, cerca de Corinto, en la actual Grecia, puedan vencer a los turcos y puedan vencer esa fe musulmana que quiere arrasar con la fe cristiana. Y se obtuvo este triunfo, la batalla de Lepanto 1571. Pero luego ese fue un 7 de octubre, pero luego hay otro momento muy lindo, que es cuando Pío VII, en la arrogancia del pequeño emperador, y digo pequeño porque era muy bajo de estatura, Napoleón Bonaparte, lo ha apresado, y él ha dicho: si logra ser liberado, apresado y exiliado, y logra volver a Roma, él dedicará, el día que llegue a Roma, lo dedicará a María Auxiliadora. En 1814 llega un 24 de mayo, y al año siguiente, 1815, cada 24 de mayo lo declara el día de María Auxiliadora. Juan Bosco entendió esto de manera muy bella y fue un enamorado de la Virgen Auxiliadora, y sus hijas e hijos, salesianas y salesianos, sobre todo en colegios y en parroquias de esta querida comunidad religiosa, han expandido este amor a la Auxiliadora. También en países donde la fe es hostil, en China, el santuario mariano más grande en toda China es dedicado a la Virgen Nuestra Señora de Cheshan, que es simplemente María Auxiliadora, con los ojos un poquito rasgados como para los chinos. Pero le preguntaba yo, padre, que si habrá alguna persona, por lo menos entre nosotros, en nuestro medio, que es muy, muy devoto de María Auxiliadora, un pueblo muy devoto de María Auxiliadora, ¿no tendrá una deuda de gratitud con ella? Porque tenemos alguna cosita. Yo creo que todos, por la salud recuperada, por un accidente del que nos libramos, por un ser querido por el que hemos intercedido, por una gracia especial en la conversión personal alcanzada. Hay tantos motivos. La Virgen siempre será la Virgen bajo cualquier advocación, y será la más grande y poderosa intercesora. San Bernardo la llamaba la omnipotencia suplicante, la omnipotencia, o sea, no hay nada que pidamos por intercesión de María Auxiliadora y no nos sea concedido, decía en su momento este santo que es tan querido, San Juan Bosco. En épocas antiguas le decían la Virgen de los tiempos difíciles. Mira, por ejemplo, vuelvo y te digo, en la China, donde hay tanta hostilidad a la fe católica, la han colocado como estandarte, y recordamos los famosos sueños de San Juan Bosco, donde en medio de tormentas que en el mar 2 columnas se erigían, en medio del mar, en las batallas y en las tormentas, una columna con la Eucaristía y otra columna con la imagen de la Virgen Santísima María Auxiliadora. Absolutamente hermoso. Y bueno, vamos le iba a preguntar, ¿usted tiene de pronto su deuda con María Auxiliadora? Yo quiero el perpetuo socorro, que es la de mi cumpleaños, 27 de junio. Quiero muchísimo a María Auxiliadora porque aprendí el amor a María por labios de mi madre, que estudió con las salesianas. De niño me aprendí la novena completa y la sé de memoria, María Auxiliadora.
Quiero mucho a la Virgen del Carmen porque he visto milagros recientes con maldades, sobre todo cuando vi lo del secuestro con esta guerrilla y el gobernador que lo mataron. Fue la Virgen del Carmen a quien me encomendé, y a la Virgen de Guadalupe le encomendé mi sacerdocio, que me ordené la víspera de la fiesta de Guadalupe. Alguien puede pensar, bueno, ¿y por qué no decir simplemente Virgen María? Porque le tienen que decir del Socorro, del Carmen, de María Auxiliadora, todas estas advocaciones. Tú eres la misma Miriam con distintos vestidos en cada programa. La Virgen es siempre la Virgen, la Madre, la intercesora, el amor encarnado, simplemente con distintos nombres, distintos vestidos, distintas advocaciones o distintas llamadas que el pueblo de Dios le hace desde su cariño filial. Así es, Padre Carlos. Y bueno, vamos a cerrar el programa con las historias que inspiran. Veamos una familia donde hay 2 hermanos que son sacerdotes y además un primo. Que en una familia haya un sacerdote o una religiosa se puede considerar algo normal, pero la estadística se rompe cuando hermanos y primos sienten al mismo tiempo la llamada de la vocación. Es lo que ha sucedido en esta familia. Viajaron hasta Roma para la ordenación sacerdotal de John. Tanto él como su primo Andrew de Fusco acudirán a la ordenación de Matt de Fusco en Baltimore el 22 de junio. Dicen que sus vocaciones religiosas se deben en gran parte a la fe que les transmitieron sus padres. Mis padres nos enseñaron desde muy pequeños que lo más importante en la vida es ser como Cristo, ser santos y vivir para siempre. Así que nos animaron y pensamos en lo que queríamos hacer con nuestras vidas, que teníamos que preguntarle a Dios qué quería Él de nosotros. Es una gran bendición para mí. Mi hermano también será sacerdote. Fueron nuestros padres los que nos inculcaron poco a poco el ir a la iglesia, acudir a la adoración, ir a misa a diario si podíamos. Así es como nuestros padres nos han transmitido la fe. No solo los padres, también los abuelos desempeñaron un papel importante en la vocación de sacerdotes de estos primos. Pudieron conocer bien a sus abuelos. Creo que eso fue una tremenda bendición que influyó en su camino a la vocación. Uno de los momentos más especiales para los padres es la ordenación, y es que por primera vez pueden recibir la comunión de manos de su hijo como sacerdote y ver cómo reciben su nueva vestimenta. El padre John Studer fue ordenado a principios de mayo en Roma, en la Congregación de los Legionarios de Cristo. Para su familia fue un día inolvidable. Me sentí muy feliz y muy bendecido. Tengo que decir que me emocioné mucho. Lloré al ver a todos esos hombres que se acababan de convertir en sacerdotes para siempre. Andrew fue ordenado hace 5 años, pero sus padres recuerdan ese día como si fuera ayer. La ordenación y luego la primera misa son momentos muy emocionantes. Es difícil no llorar porque recuerdas a todas las personas que formaron parte de su vocación, de este viaje, todas esas personas que rezaron por él. Estamos muy orgullosos de nuestros 2 hijos y también lo estamos de nuestras 2 hijas, que son esposas y madres y cada una tiene 3 hijos. Dicen que el cariño, el ejemplo y la fe que han recibido en sus familias ha sido algo esencial en sus vidas, el principio de una vocación que ya nació en el calor del hogar. Qué alegría, qué orgullo para estas familias recibir el pan del cielo, el pan eterno, el pan para el camino de manos de sus hijos, ¿no? Qué bueno invitar a uno de estos reporteros de esta agencia de noticias católica en Roma, Rome Reports, al municipio del Santuario, aquí a 45 minutos de donde estamos grabando en La Ceja. Aquí hay una historia muy linda. Santuario es un municipio del oriente antioqueño que tiene fama de muchos sacerdotes en las familias, y hay una historia muy bonita de una madre que dio 7 hijos sacerdotes, 7 hijos sacerdotes. De manera que habría que mirar estos reportes. Lo que pasa es que eso fue hace muchos años. Tal vez habrá registro fotográfico, no más allá, no habrá de video con seguridad. Pero es para indicar que la vocación es un regalo de Dios en primer lugar. Él nos elige, no nosotros. Nosotros respondemos a la llamada. Pero atención, en esto tienen que ver muchísimo los papás y el ambiente religioso que se va creando. Basta pensar en Santa Teresita del Niño Jesús, ella santa, sus papás santos ahora también.
y la hermana en vía. Y la hermana religiosa que está también en camino de canonización. De manera que serían 4 santos, 2 hijas y los 2 papás. Esto habla de matrimonios verdaderamente cristianos y de ese llamado de Jesús a la universalidad de la santidad. Sean santos como mi Padre del cielo es santo. Usted me corrige, padre, pero no sé si en el pasado se hablaba de familias levíticas, es decir, una familia donde habían varios religiosos consagrados. Sí. Así es, pero bueno, muy bonito. Y una pregunta final, padre Carlos, ¿por qué la Virgen María es el modelo perfecto para un sacerdote que quiera vivir bien su vocación? Porque fue la primera, la gran y la perfecta discípula. Ella concibió primero a Jesús en su corazón por la fe y luego lo concibió en su vientre, en carne, formándolo, gestándolo a la vida. La Virgen, como decíamos ahora, es un modelo para cualquier cristiano, pero de manera especial para un consagrado, decíamos ahora, uno, por su obediencia. Es obediente en su fiat desde el principio hasta la cruz, hasta el final. Su obediencia. 2, su rectitud, su virginidad, su limpieza de corazón, que es definitiva. 3, su perseverancia hasta la muerte del hijo, hasta la muerte de ella. No es decirle sí a Dios en un momento determinado, sino decirlo a lo largo de toda la vida. Entonces, cuando hablamos de docilidad, de obediencia, cuando hablamos de rectitud de corazón, cuando hablamos de una fe ardiente, cuando hablamos de una perseverancia inclaudicable, hablamos de condiciones únicas para un consagrado, y la Virgen en eso fue no solamente la madre en carne de Jesús, la que lo gestó en su vientre de la manera humana, sino la madre universal para todos nosotros y un modelo de la gran y primera discípula de Jesucristo. Bueno, entonces invitaciones a todas las personas que nos están viendo, a todos los seguidores de este espacio, para que celebren de una manera muy especial esta fiesta que va a ser doble, ¿no? Que va a ser doble, el Espíritu Santo y María. Más allá de decir María Auxiliadora, es María. Y es una feliz coincidencia. Aquí tendremos el encuentro, pueden buscar Fundación Montemaría y encuentran los teléfonos de contacto para vivir esta experiencia tan bonita. Este próximo domingo 24 de mayo, fundacionmontemaria.com, encuentran los teléfonos de contacto y toda la información para este encuentro. Y de verdad, más allá de eso, en sus parroquias, miramos ya esta cámara, el plano general, los invitamos para que vivamos una verdadera efusión del Espíritu Santo en nuestra vida, gracias a la oración y a la intercesión de la Santísima Virgen María. Bueno, Padre Carlos, muchísimas gracias por su asistencia en el programa, gracias a Ron Reports, gracias a Men Comunicaciones y gracias a Adrián Maduro en el Control Master. Que estén muy bien. Feliz y bendecida fiesta del Espíritu Santo para todos. ¿Listo para un cambio? La app Amén Comunicaciones te abre las puertas a un mundo de fe y reflexión. Con un solo clic podrás acceder a misas, oraciones y contenido que nutre tu alma. Esta app es ligera y fácil de descargar en Android y Apple. El Padre Carlos Yepes te invita a unirte a esta comunidad de fe y esperanza. No dejes pasar la oportunidad de crecer espiritualmente cada día.